En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con la petición que ha hecho la Organización de Naciones Unidas, hoy martes, al Reino Unido, de reconsiderar su propuesta de expulsiones de migrantes a Ruanda después de que el Parlamento británico aprobara el controvertido proyecto de ley que permite la medida. Los directores de las agencias de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidieron al gobierno británico que en su lugar adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos. Por su parte, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, se sumó a la petición de la ONU solicitando al Reino Unido que no deporte a Ruanda a migrantes, como autoriza la nueva ley, que a su parecer viola la independencia de la justicia y diversos tratados internacionales firmados por Londres. El gobierno británico debería abstenerse de transferir personas y debería dar marcha atrás a la violación efectiva de la independencia de la justicia que contiene esta ley, señala O'Flaherty en un comunicado emitido hoy martes. O'Flaherty explica que aunque el nuevo acuerdo con Ruanda incorpora ciertas disposiciones para prevenir esa expulsión a los países de origen, el Tribunal Supremo había subrayado que hay que garantizar a las personas afectadas la posibilidad de pedir un control judicial independiente para determinar que el país al que sean enviadas se considere seguro. El problema, según su argumentación, es que la ley adoptada en la noche del lunes al martes por el Parlamento británico las priva de un verdadero recurso ante los tribunales británicos, puesto que no se les permite que analicen cualquier alegación sobre el hecho de que Ruanda podría no actuar sobre ese punto conforme al tratado bilateral, vulnerando los derechos de los refugiados amparados por la ONU y por los tratados internacionales. La migración, un tema muy complicado, no solo en Europa, sino también, como hemos visto, en Latinoamérica y particularmente en Panamá por ser un país de paso. Muy bien. Por otra parte, Irán afirmó hoy martes que la Unión Europea no debería seguir los consejos de Estados Unidos para satisfacer a Israel y consideró lamentable el acuerdo europeo para sancionar la fabricación de misiles y drones iraníes. La Unión Europea no debería seguir el consejo de Washington para satisfacer al régimen criminal israelí, dijo el ministro iraní de Exteriores Hossein Amir Abdollahian en su cuenta en X. Es lamentable ver a la Unión Europea decidir rápidamente aplicar más restricciones ilegales contra Irán solo porque Irán ejerció su derecho a la autodefensa ante la temeraria agresión israelí, añadió Abdollahian. El jefe de la diplomacia iraní lamentó que mientras Israel continúa su genocidio contra los palestinos, la reacción de la Unión Europea sean palabras vacías. La Unión Europea debe actuar responsablemente y sancionar al régimen de Israel, añadió Abdollahian. Los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea llegaron ayer a un acuerdo político para imponer sanciones a la fabricación de misiles y drones iraníes, así como a su transferencia a Rusia y grupos no estatales asociados a Irán. Esa decisión se tomó en respuesta al ataque lanzado por Irán contra Israel con más de 300 misiles y drones el 14 de abril, que no causó daños y que fue una represalia al bombardeo del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco, en el que murieron 7 miembros de la Guardia Revolucionaria. Y en Taiwán, decenas de terremotos de una magnitud máxima de 6.3 sacudieron entre el lunes y hoy martes la isla de Taiwán, cuyo gobierno lo atribuyó a réplicas de un gran terremoto que dejó 17 muertos a principios de este mes. Los sismos provocaron el derrumbe parcial de 2 edificios en la ciudad oriental de Hualien, según imágenes difundidas por la agencia estatal de noticias CNA y un hotel en las que un hotel y un bloque de viviendas colapsaron parcialmente en esta localidad, en donde hace 20 días se produjo otro sismo de magnitud 7.2, el más intenso registrado en la isla en los últimos 25 años. El hotel estaba actualmente en proceso de remodelación y el edificio de viviendas que sufrió graves daños tras el terremoto del 3 de abril estaba
afortunadamente desocupado en el momento de los terremotos, por los que no hubo víctimas ni heridos, informaron las autoridades locales. Los temblores que coincidieron con una jornada de fuertes lluvias también han causado deslizamiento de tierras y rocas en varias carreteras del condado de Huailén. En consecuencia, el gobierno del condado anunció el cierre de escuelas y oficinas en la región y pidió a los vecinos que no se acerquen a edificios peligrosos. El primero de esta serie de fuertes terremotos tuvo una magnitud de 5.5 y ocurrió a las 17:08 hora local del lunes en el municipio de Choufén, en el condado de Huailén, a una profundidad de 10 kilómetros. Desde entonces y hasta las 9:30 del martes, la Agencia Meteorológica Central contabilizó alrededor de 200 temblores de diferente intensidad, entre ellos 2 de magnitud 6.0 y 6.3, registrados entre las 2:26 y las 2:32 respectivamente en la madrugada de hoy martes. 6 minutos de diferencia entre dos temblores, dos sacudones muy fuertes en Taiwán. Bueno, así está el mundo, temblando en Taiwán, problemas de inmigración en Europa y el conflicto en el Medio Oriente. Y en Panamá, la noticia más importante de ayer fue la Asamblea Nacional. Yo pensé que iba a decir que había gente temblando acá también. Bueno, hubo remesones, pero en la Asamblea. En la Asamblea. Oye, bienvenido, nuestro cuarto bateando de emergente. Muchas gracias por el privilegio de acompañarnos. ¿Y entonces? ¿La Asamblea? Oye, qué cosa más desagradable. Aquí lo anticipamos, ¿no? Porque vino Gabriel Silva ayer y dijo, y Flor lo bautizó bien el gol. El gol parece que no lo pudieron meter ayer, pero hoy van a volver a intentar. El hecho de que no tengan las actas, sí, o sea, con tanto personal y no hay para que hagan lo básico en una asamblea, que es tener las actas. Sí. Si no tienen eso, es que aquí están los funcionarios. ¿Cómo van a aprobar las actas sin tenerlas disponibles en los ordenadores de los diputados? Que fue lo que preguntó el presidente de la Asamblea y que evidentemente quien contestó que sí estaba mintiendo, si contestaron que sí, porque le dio punto al siguiente punto como si ya las actas estuvieran ahí. Eso es absolutamente irregular, como bien planteó el diputado Juan Diego Vázquez. Cuando uno ve este tipo de mareas que se dan, de tsunami que se da de parte del oficialismo en la Asamblea, uno se dice, ¿de verdad Gaby tiene apoyo de parte de sus diputados o están haciendo todo lo contrario? O sea, ellos ven otra película al final. No, es que allá lo iba a llevar. Aquí se está repitiendo lo que ya usted ve en algunas vallas, donde el diputado se promociona a él y es como si no tuviera candidato presidencial. Y lo que uno ve en la Asamblea tiene que interpretarlo de cara al futuro. O sea, con quien estás casado en este momento es con quien te estás casando para las próximas elecciones. Ojo que por ahí pero no te has dado cuenta, está sonando el asunto. Y no te has dado cuenta de que los diputados y los representantes, los candidatos a diputado, alcalde, representante, ahora dicen que es que esta es una elección de persona, no de partido. Hombre, sea serio, sea serio. Inventaron el agua tibia. No, pero es que además toda la maniobra es para tratar de promover la aprobación de un anteproyecto que ya fue rechazado. Algo que no tiene ni pie ni cabeza. Ya fue rechazado. Parte del problema es ese, que es algo que no tiene ni pie ni cabeza, porque aquí digamos que Juan Diego Vázquez jugó vivo y dejó el registro de cómo cerraba la elección el día jueves, o cómo debió cerrar, porque parece que el presidente dejó abierta la elección, y el viernes se fueron a mantenimiento de fibra óptica, es decir, todo lo que es el sistema digital de actas y demás está ahora en mantenimiento. Porque tienen un techo de vidrio. Pero ahí queda un registro que no es oficial y que nos va a decir si se hizo todo esto a la medida de la trampa o no. Y cuando digo la trampa es de la ilegalidad, de la inconstitucionalidad, que parece que es el trillo por el que está caminando en esta ocasión. Y vamos a tener que ver qué es lo que hacen los otros diputados, porque no sé si vieron, y se ve en el video que estamos viendo en pantalla en este momento, al final del día son 2 los diputados que están allá arriba. Sí. Oye, ¿dónde está el resto de los diputados? Y Juan Abajo Diego, está Nayicel, está Carles y tal, pero suavecito. O sea, no es que todos tengan que ser como Juan Diego, no. Pero ¿dónde están defendiendo? La gran mayoría, en la otra toma lo veíamos, todo el mundo está sentado relajado. Mira aquí, Vivian Panel, él está en el teléfono, relax, aquí no ha pasado nada. Ahí hay un multiverso. Usted tiene que verlo como un multiverso. Cada uno está en un universo distinto. El tema es a qué multiverso se suma usted, a ese que usted ve en pantalla, ¿no? Así de sencillo. Terrible. Bueno, terribilísimo. Oiga, lo que a mí sí me sorprendió, creo que no está en el line-up, pero que parece que a algunos les sorprendió, y lo voy a citar.
es que hoy comienzan las elecciones presidenciales, ¿no? Sí. Para los Sí. que votan en el extranjero, los que Sí. tienen el voto adelantado. Mi hija me mandó el texto que recibió el Tribunal Electoral. Sí. Porque ella está inscrita para votar en el extranjero. Y lo que el texto dice, y a mí me sorprendió, lo quiero traer a colación porque a mí me sorprendió la reacción que recibí a este mensaje. El Tribunal Electoral de Panamá le da la bienvenida a la plataforma de votación adelantada por Internet. Usted podrá ejercer el sufragio de las elecciones desde el 23, hasta mayo, hora de Panamá, para el cargo de presidente y diputado al Parlacén. Entonces nos mandaban esto diciendo, ¿y dónde está la Alcalde, casilla representante, para diputado. votar? Es No, que van la casados. casilla para votar por el diputado al Parlacén. Entonces le aclaramos saliendo del noticiero que lo que pasa es que cuando usted vota por presidente, usted se lleva arrastrado Va a casado. el candidato En el listado- a la lista de diputados En al el listado Parlacén. debería aparecer, lo que sí debería aparecer en la lista. tanto la papeleta para presidente como la lista para diputados al Parlamento. Ese detalle es Bueno, importante. pero entonces la gente tiene que saber que cuando entonces vota por Rómulo Rux, también está votando para que Juan Carlos Varela llegue al Parlacén. Cuando votan por Maribel Gordón, también están votando para que Saúl Méndez llegue al Parlacén. ¿Y? ¿Qué más? Ah, Bueno, bueno, por Gaby, RM. En RM y en En Alianza RM por el hijo para de que los Martinelli. hijos de Martinelli lleguen Epa. al Parlacén. Y por bueno, Gaby, es importante te llevas saberlo. ahí arrastradito al número 1, que es. Benicio Robinson. Benicio Robinson. Así que la listita sería conveniente a modo de ilustración que el tribunal la pusiera allí, porque ese es un elemento que el ciudadano debe ponderar al Correcto. momento de elegir a presidente. Y deben saber, por ejemplo, que hay un partido que no postuló candidatos al Parlacén, Sí. que es el, Que es el movimiento Ricardo Otro Lombana. Camino, Oca, sí, de así es. Ricardo Lombana. No, pero fíjese, lo traigo a colación porque enseguida comencé a recibir mensajes de que, hey, de verdad que cuando tú votas por fulano, votas por mengano. Es que ha sido así. Es así siempre. Toda la vida, como dice siempre Rubén ha sido así, aunque el tratado constitutivo, fíjese, dice que los diputados al Parlacén se elegirán de la misma manera que se eligen los diputados o legisladores locales, algo que nosotros no hacemos en Panamá. Ahí está el texto en pantalla de lo que dice el Tribunal Electoral cuando la gente a partir de hoy decide votar. Usted ve que está ahí al lado de presidente, usted vota para el cargo de presidente y diputado al Parlacén. Solamente para tener la información completa, de verdad sería conveniente que al lado de cada candidato presidencial, a modo de información, le pusieran la listita de diputados al Parlacén y la gente tenga bien claro por quién o quiénes están votando. Sí, dice nuestro productor, por lo menos los 5 primeros, por lo menos, ¿no? Sí, Sí. sí. Oye, ayer asistí a lo que iba a ser supuestamente un conversatorio, pero terminó fue una propuesta que hizo el candidato Martín Torrijos. A mí me invitaron como analista independiente, yo fui. Me pareció interesante y audaz la propuesta, pero tengo ciertos interrogantes con la propuesta que hizo Martín Torrijos. Martín Torrijos básicamente, después de referirse a las promesas, al festival de promesas que bautizó él de los otros candidatos, planteó que él es el que no va a hacer ese tipo de ofrecimientos, sino que él, por su experiencia ya como presidente, tiene la capacidad de hacer propuestas realistas. Y dicho eso, hizo un compromiso consistente en que en su tercer año, al inicio del tercer año de gobierno, convocará a una consulta popular que llamó vinculante, en la cual se someta a consideración de los electores su gestión de gobierno. Si los electores aprueban su gestión de gobierno, él permanece. Y si no, entonces a él le sería revocado el mandato inmediatamente. Eso parece audaz, como yo lo he bautizado, pero tiene un pequeño problema. Para hacer eso se requiere que haya una reforma constitucional, porque eso no está previsto en la Constitución en Panamá. Eso está previsto en la Constitución de otros países. Y luego de eso, luego de la vacancia del presidente, se produce elecciones anticipadas, como ya hemos visto, por ejemplo, sucedió en Ecuador, ¿verdad? Que tiene su mecanismo para ese tipo de situaciones. En Panamá no existe, ni ha existido nunca, o sea, es muy novedoso. Entonces el tema es cómo va a ser Martín Torrijos en caso de ser elegido para reformar la Constitución en ese y otros sentidos, porque todos coincidimos en que quien llegue a ser elegido presidente va a llegar con una precaria mayoría, o sea, la más grande minoría, digámoslo así, Sí. Ahora, entre las otras. ahora, pero en la Asamblea va a haber una atomización que es predecible. Ahora, políticamente sería ponerte una soga en el cuello, tener una espada de Damocles permanente, porque
Imagínate, si por ti vota el 30%, el 70% está en tu contra, Sí, por lo menos en las urnas. Y en Panamá se da una tendencia muy particular. Usted habla con la gente al día siguiente de la elección o cuando ya se proclama el presidente y dice, bueno, ese es tu presidente, entonces no es mi presidente. Cuando tenía que ser el presidente de todos, ese escalón, ese escaño tenemos nosotros que subirlo como ciudadanos. Es el presidente de todos, pero en la opinión pública no se maneja necesariamente así. Pero evidentemente, más allá de que debe estar por constitución o no, y que a través del tiempo algunos sectores han pedido siempre esta posibilidad de revocatoria de mandato, el tema es que si llega a existir no se convierte en un imposible, como prácticamente se convierte la posibilidad de revocatoria de mandato de un alcalde, por ejemplo. Eso nos tocó vivirlo los panameños y prácticamente se convirtió en un imposible por la forma en que se estructuró la revocatoria de mandato. Así que si se da un paso como este, que tiene que ser a nivel constitucional, que sea, había un momento que se llama Panamá Posible. Ah, no, es el mismo de Martín, ¿no? Sí. Que para Panamá sea posible hacerlo entonces. ¿Le parece? Sí, sí. Interesante. O sea, audaz la propuesta, pero tiene sus bemoles ahí de Sí, carácter En estos 9 días, constitucional en estos 9 días que quedan de campaña, que pudieran, vamos a ver pudieran- cualquier locura. pudieran ser también parte de del Festival de Promesas. Él habló del Festival Eso- de Mentiras acá, ¿no? Sí. Acá en el noticiero de la mañana, Martín Torrijos. Así que tuvimos que preguntarle cuáles eran las mentiras, ¿no? Porque no iban a quedar colgando las mentiras, ¿no? Ayer, Pero tampoco lo vi muy directo en esa respuesta. Sí, pero se refería a dos, la de los 500.000 empleos y la de los paneles solares. Ahí fue clarito, en eso sí fue... Le trató de dorar la píldora, pero al final tuvo que aterrizar en esas dos y dijo, estas dos son simplemente parte de un festival de mentiras. Bueno, desde el punto de vista de Martín, eso es lo que dice Martín. Pero como le dijiste, ¿en qué encuesta usted se ve ganando? Porque no hay una de las que hemos visto. Sí, porque el argumento de Martín es que estas promesas vienen producto de la desesperación para subir en las encuestas. Pero de Bueno, verdad porque yo es no he que visto ninguna donde él esté Porque es que de primero. Sí, los candidatos, o los trillizos, como los ha bautizado el pueblo, ¿no? Los tres que van en posiciones secundarias, por así decirlo, porque en todas las encuestas el que va marcando primero es José Raúl Mulino. Entonces, esos tres están tratando de ver cómo alcanzan el segundo lugar. ¿Por qué? Porque estratégicamente es importante, ya que hay una gran cantidad todavía de indecisos. Y quien logre polarizar, es decir, ubicarse como el segundo, para polarizar con el que va de primero, tiene muchas posibilidades el 50. Ahora, ya varios han levantado la mano y han dicho, yo polarizo, Sí. es conmigo, el baile es conmigo. Bueno, Pero- o sea, Gabriel Carrizo lo hizo. Pero del dicho al hecho, para usar la frase... Gabriel Carrizo lo hizo a pesar de que Por va eso- de quinto o sexto en la Por encuesta. eso se lo digo, ¿no? Sí, eso Del es. dicho al hecho, wow, como que es la frase o es el nombre Sí, del sí, el sí. título del Del dicho segmento al de hecho, Atenógenes. todavía quedan 12 días. Bueno, el dicho al hecho quedan 12 días. ¿Y sabe qué? Yo quisiera hablar sobre el tema del candidato presidencial José Raúl Mulino porque ciertamente ese ambiente que se ha creado en torno a si corre o no corre, que usted puede tener la postura particular que cada uno quiera Porque tener. hay argumentos a favor y en contra. Exacto, porque hay argumentos a favor y en contra. Yo lo que quiero ir es al papel de la Corte Suprema de Justicia. Fíjese que cuando se dio el tema del contrato minero, los ciudadanos estuvimos informados por la relevancia del tema. Salía el secretario general a decir, oiga, esto va a tomarse de esa manera, va a manejarse así, va a manejarse así, por la tranquilidad del país. Ahora estamos en un evento superior donde el país necesita tranquilidad, necesita paz, necesita estar claro en cuál es su oferta electoral y resulta que 5 magistrados no están en su puesto. Pues entonces yo siento que no le están dando la relevancia que amerita este caso. La ciudadanía lo que necesita en este momento es paz, tranquilidad para tomar una decisión bien pensada. Y al que menos de verdad favorece en todo esto es al propio José Raúl Mulino, porque él está pendiente, entonces ahora sí, de que algo pueda suceder o no y que toda la inversión de tiempo y esfuerzo que está llevando a cabo depende entonces sí de 9 personas. Y esas 9 personas tienen un compromiso con el país y lo más conveniente para la paz y la tranquilidad,
tanto de la campaña como principalmente de los ciudadanos, es que le digan, oye, ¿cómo ellos van a manejar este tema? No dejarnos así. Todos los días hay una versión distinta Sí. y el mar de bochinche que hay respecto a este asunto. Así es. Y de jurista, no jurista, Ese es el abogados de camino que pasan por ahí. El vacío lo llenan. esa es la, Lo llena el rumor. ese es el cuestionamiento principal, Hugo Enrique, que yo hago, porque yo entiendo que los suplentes tienen la misma capacidad que el principal, o sea, o sea, la justicia no se detiene, por eso hay suplentes. Así que yo no le pongo tanto énfasis al hecho de que haya 5 titulares ausentes en estos momentos. Ni a que el tiempo, en mi concepto los tiempos no dan para una decisión antes de las elecciones. Y después pero- decidirá si pero- gana este o no. Pero ante los rumores, ante la ausencia de información, que marca una diferencia con el tema de la decisión que se tomó con el contrato minero, en donde, como bien anota Hugo Enrique, el secretario general de la Corte salía periódicamente a informar cómo iba el proceso, qué se iba a hacer, van a estar reunidos permanentemente hasta que tomen la decisión en el menor tiempo posible, etcétera. Ahora no ha habido ninguna comunicación oficial. Simplemente se está pendiente de los términos. Ayer comenzó a correr los 10 días hábiles que tiene el magistrado ponente Olmedo Arrocha para tomar una decisión en el sentido de presentar un proyecto. Entonces, pero no ha habido mayor comunicación. Y ahí es donde yo sí creo que la Corte debería por lo menos hacer un pronunciamiento como se hizo. Como lo el hizo con tema la Claro, minera. de la Y eso minera. no tumba el caso. Claro que no, y por lo menos en medio de todo esto, el único que levanta la mano y dice, está en firme la candidatura es el Tribunal Electoral. Así que nos quedamos con esa, pero el tema es que ya esto no está en manos del Tribunal Electoral, sino de la Corte. Así como el Tribunal Electoral dice, está en firme, hombre, la Corte debía decirle a los ciudadanos algo, por tranquilidad de los ciudadanos, insisto, y de la propia campaña del propio José Raúl Muy bien. Molino. Vamos a un cambio y regresamos más adelante en Cuarto Poder. Bueno, estamos de regreso en Cuarto Poder y en esta ocasión nos acompaña Carlos Osa. Carlos Osa, que ha sido activista en pro de la legislación sobre el cannabis medicinal, que finalmente se aprobó la reglamentación y ahora hay un impasse por el tema de las licencias, porque hay empresas que han presentado recursos y eso tiene aparentemente estancado el proceso. Bienvenido, Carlos. Hola, gracias Flor, Hugo, Guido. Bienvenido. Y buenos días a todas y todos los oyentes y televidentes. Sí, está frenado el proceso, pero antes creo que cabe destacar siempre un poquito de la historia de todo este proceso, y es que esto empezó en octubre del 2017, o sea que ya tenemos casi 7 años en esto. Hubo cambio de gobierno, desde el primer proyecto que entró a la Asamblea, que el primero fue del diputado Pepe Castillo en su momento. Desde ese momento los pacientes cogimos un rol. Nuestro rol era hacer docencia, impulsar el debate. Estuvimos presentes en todo el proceso legislativo, estuvimos presentes en temas de reglamentación. Creo que he venido aquí varias veces y a diferentes medios, siempre hemos dado la cara, siempre hemos exigido, nos hemos mantenido reportando todo lo que conlleva, porque creo que los pacientes hemos sido los que nos hemos encargado de esto. No fuimos los que presentamos la ley, pero hemos estado siempre ahí al pie del cañón en el tema. Entonces, digo, ya van casi 7 años. El tema salió de la Asamblea en el 2021. En el 2022 la reglamentan y en el 23 no pasó nada. Entonces, por un lado, el gobierno, el ejecutivo, MINSA y todos los demás, ellos alegan que ellos avanzan, pero a la fecha, hoy 23 de abril, a prácticamente 2 meses que el gobierno se va, aquí todavía faltan cosas como el registro único de pacientes, temas de trazabilidad, la docencia a los médicos. O sea que aunque se Sistema resolviera, bancario. pero aunque se resolviera el tema de las licencias, entonces no hay un registro de pacientes. O sea, ¿quién podría consumirlo? ¿Y cómo podrían las empresas operar sin un sistema bancario que los respalde? Entonces, Falta sí. un millón de cosas. Exacto. Entonces, por un lado, creo que sí, o sea, yo vengo a reportar lo que está pasando, porque hay mucha gente que dice, es que Panamá ya tiene ley de cannabis medicinal. No, la tenemos en un papel, pero no está en la práctica. ¿A qué me refiero? Tú lo acabas de decir. Aquí nadie está autorizado para importar, cultivar, distribuir, vender, recetar ni consumir cannabis, que sería mi caso como paciente. Entonces, sí, por un lado tenemos a que
de las 14 empresas que aplicaron para las licencias, fueron escogidas 7. Ojo, estas 7 no tienen la licencia en mano. Ellos pasaron como un filtro que ahora tienen que pasar un montón de inspecciones, de seguridad, de salud, pagar $150,000 para que les den la licencia. Pero hoy nadie tiene esas licencias. ¿Por qué, Una de las- ¿Por qué no las tienen? Porque los están impugnando. ¿Cuántas impugnaciones hay? 3. Hay 3 impugnaciones. Las 3, según lo que vi en la página del MINSA, porque esto es público, esto lo podemos buscar en la página, Sí. las 3 tuvieron incumplimientos cuando presentaron sus reportes y temas financieros. Las 3 que están impugnando. Las 3 tienen eso, y eso lo dice en los papeles del MINSA. Hay una de ellas que le faltó entregar cosas clave. Mira, esas 14 empresas se juntaron en el MINSA, creo que específicamente en las oficinas de farmacias y drogas, y ellos ahí entregaron sus paquetes con todo lo que les pedían para poder aplicar. A muchas de esas se les dijo, miren, usted no entregó esto, y habían documentos sanables y habían unos subsanables. Entonces, una de esas que está impugnando, yo me puse a revisar y esa gente no entregó cosas que eran esenciales. Entonces ya tú, yo creo que desde el día 1 que sabías que no entregaste ciertos documentos, yo creo que tú sabías que lo más probable es que habían licencias que te llevaban a la ventaja. Y la otra que digo yo es, si habían 14 aplicando, yo creo que todo el que aplicó ahí tenía que saber que habían chances que a ti no te escogieran. ¿Hay recursos legales que están usando los que están impugnando? Claro que sí, yo se los acepto, pero ya metieron el recurso legal. El primero lo impusieron ante farmacias y drogas. Farmacias y drogas le pasa el documento a la comisión evaluadora, que fue la que evaluó las 14 propuestas y decidió escoger estas 7. Ya esa comisión evaluadora aparentemente les mandó y les dijo, señores, volvimos a revisar, esto no procede. Entonces, ahora mismo, ¿dónde están los papeles? Ellos, en vez de meterla, bueno, ya les toca, ya no es con farmacias y drogas, ahora es ante el ministro de Salud. Pero entonces, estamos a 23 de abril, ya los tiempos no dan. Entonces, yo vengo aquí a decirle la verdad al país, a los pacientes y a todo el mundo que se pregunta, ¿qué pasó con el cannabis medicinal? ¿Qué pasó? Seguimos igual. Como lo ha dicho Guido antes siempre, obligados a cometer ilegalidades por necesidad. Ahora bien, hay varias tareas que hacer en simultáneo, no solamente esta que está trancada, que ya usted explicaba muy bien. Si le pusiera unos to-dos ahí al gobierno antes de irse, que pudiera dejar para que avanzara otros ítems, ¿qué le diría? Por ejemplo, imagínate, la ley fue aprobada en el 2021. En la ley hay un artículo que dice que la AIG tenía que hacer un registro único de pacientes. Eso fue en el 21. Pasó el 22, no lo hicieron. Pasó el 23, no lo hicieron. Casualmente un knockout que le hizo Flor al exdirector de la AIG, él dijo que no lo habían hecho por un tema de presupuesto. Pero yo creo que eso es una respuesta meramente mediocre, porque desde el 21 se sabía que ellos tenían que trabajar eso. Entonces pasan 2 años y tú no lo haces. Ese registro único, independientemente, aunque las empresas estén impugnando, ese registro pudo haber estado listo ya. Ese registro no hay que inventar la rueda. Todos los países y ciudades del mundo que han legalizado tienen registros únicos de pacientes. Llama a uno de estos países, asesórate y probablemente compra el mismo sistema en vez de estar inventando cómo lo haces acá, porque en el invento haciéndolo acá, ustedes saben todo lo que puede pasar. O sea, que eso debió haber estado listo. ¿Y quién le va a dar la docencia a los médicos? Eso obviamente tampoco puede ser alguien del país, porque aquí nadie tiene la experiencia ni lo ha hecho anteriormente. Así que lo más probable es que tenga que venir alguien a darlo. Así que tampoco pudieron haber avanzado eso. Ya ellos se van y independientemente, para las elecciones faltan 2 semanas. Pero de mayo a julio, yo honestamente, después de 7 años en esto, no lo veo. Ya no le dejan ni tarea entonces. Y una pregunta a propósito de eso. Carlos, ¿ustedes han entablado algún tipo de acercamiento con los candidatos presidenciales? ¿Tienen los candidatos presidenciales, alguno de ellos, de los 8, en su agenda este tema? Porque es que ese es el tema, ¿no? Que hay cosas prioritarias para los pacientes, pero que no resultan ser prioritarias para los gobernantes y por eso no desarrollan políticas públicas que atiendan esas prioridades que sí lo son, incluso de vida o muerte y de bienestar para los pacientes que requieren estas medicinas. Mira, creo que no ha habido una conversación directa con ninguno, pero por fuentes conocidas o por contactos de candidatos, ellos todos
lo ven como, es que esa ley ya se pasó. Pero ellos no saben todo lo que está sucediendo ahora mismo. O sea, ellos no, como que creo que no han terminado de abordar que eso en la práctica no está y les va a caer esa pelota al próximo gobierno, porque el Consejo Técnico de Cannabis tiene 9 sillas. 6 de esas 9 son gente que viene de los ministerios. O sea, que ese Consejo de Cannabis lo van a tener que cambiar apenas venga el nuevo gobierno. Ahí o va a haber otro retraso, porque todas las decisiones pasan por ese consejo y en 2 meses lo van a cambiar. Esperemos que esperar los nombramientos de cada ministerio para entonces nutrir ese consejo. O sea, la bola pica y se extiende. ¿Cuál es la situación de los pacientes mientras tanto? Y por otro lado, tenemos el Programa Nacional para Estudios Ajá. y Uso del Cannabis Medicinal. Ese programa está bajo el techo del MINSA y ese es el programa que tiene que estar regulando que hagan todas estas actividades de la docencia y el registro, por ejemplo, y el tema de la trazabilidad. Ese programa básicamente no ha hecho nada. Y lo clave es que la que lo lidera es la hija del candidato a vicepresidente del partido oficialista. Ups. Eso es, o sea, yo no sé si ella es, yo no sé quién la escogió a ella, ni si está capacitada o no, pero simplemente es mucha. A nosotros los pacientes nos pareció sumamente raro cuando nos enteramos eso el año pasado. Y al revés, habían unos pacientes que decían, bueno, capaz como tiene contacto esto se va a agilizar y vas a ver, Carlos, vamos a tener el medicamento pronto, pero ha sido todo lo contrario. Así que tanto el programa como el consejo cambian en 2 meses. Y eso es un retraso gigantesco. Entonces el día a día de los pacientes Es sigue el como mismo. antes del 2017. O sea, Antes del primer paso. Esto sigue igual. Cero carrera, 0 hit. Y no solo, y entonces aquí lo delicado es que sigue igual, pero como supuestamente hay una ley, hay mucha gente que está confundida, como que hay ley, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que no? ¿Quién me lo receta? ¿Dónde lo puedo comprar? Entonces hay una confusión a nivel social. A mí me llaman a cada rato y me preguntan, digo, oye, ¿pero dónde lo compro? No, que no lo puedes comprar. ¿Pero cómo si yo vi que hay una ley? Entonces le tengo que explicar todo lo que les estoy explicando aquí. a Ni ustedes. siquiera se puede traer del extranjero No, todavía. nadie está autorizado. Nadie. Digo, tú lo puedes traer, ilegal. No, sí, pero digo, al margen de la ley, claro. sí, Pero a ver, y esto es en es la cuanto al tragedia. cannabis, Hay gente que pero- necesita atenderse para tratar una enfermedad Pero y los tiene que pacientes violar la también ley. en este momento usan medicamentos tradicionales que tampoco hay. Exactamente. Por ejemplo, el candidato Rómulo Rux está prometiendo ahorro de $95 en medicamentos y en alimentos y en No, él promete artículos de primera medicamentos gratis. necesidad. Y además, a eso voy, $95 de ahorro en estos 2 rubros y además medicamentos gratis. Eso, ¿Cómo? Mira, eso con todos los pacientes que yo he conversado, esa propuesta, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y como pacientes, nosotros no queremos que nos estén prometiendo medicamentos gratis. Antes de prometerme medicamentos gratis... Que no dime son gratis porque los que pagamos. No son gratis porque los pagas. Los que van por el Seguro Social los pagas por cuotas y los que te venden en la farmacia del MINSA, esa plata viene de impuestos. De impuestos, Exacto. Entonces, gratis no son, 1. 2, pacientes no queremos que nos digan vas a tener algo gratis. A los pacientes nos gustaría escuchar cómo vas a luchar contra el desabastecimiento de medicamentos, cómo vas a hacer que el sistema y toda la estructura a nivel de salud pública la vas a hacer más eficiente. Porque aquí si tú te vas al interior y hay pueblos muy pequeños que tienen 2 centros de salud, uno del otro lado de la calle, pero ninguno tiene médicos después de la 1 de la tarde, ninguno tiene insumos médicos, ninguno tiene cosas para atender al paciente que llega. Entonces, antes de decir, voy a tirarte medicamentos gratis, vamos a poner a funcionar lo que está para que cuando el paciente llegue al centro, haya alguien que te recete, alguien que le dé seguimiento a tu tratamiento. Entonces, después hablemos. También la otra. Sí, medicamentos gratis, pero tú tienes que arreglar el sistema de compra 1 y cuando tú compres esos medicamentos, ahora mismo, y eso lo explicó el otro día Emma Pinzón en este mismo programa, hay un problema que muchos centros no tienen dónde guardar todos estos medicamentos. No cuentan con cuartos fríos, no cuentan con los cuartos y las medidas, los estándares específicos para mantener la calidad de ciertos medicamentos. Hombre, si la ciudad hospitalaria no cuenta con lo que debería contar y con lo que a veces no cuenta, con lo que nos cuentan que cuenta, imagínense en los centros de salud de los pueblitos que usted dice. Los pacientes por favor, preferimos que nos digan, vamos a poner a funcionar esto lo más cercano a lo que nosotros nos podemos imaginar que va a funcionar, a que me estés diciendo medicamentos gratis y ya, punto. O sea, en verdad, en el 2024, los ciudadanos y los pacientes estamos lo suficientemente informados para saber que, como dijiste tú hace un rato, es un festival de promesas que no van a cumplir.
Me gustó el trabalengua de Hugo. ¿Ah, sí? No cuenta con lo que dice que Con lo que nos cuentan no que cuenta cuentan. ni siquiera con lo que Nos cuentan que nos cuentan. cuentan que dice que cuentan. Exacto. Eso pasa en la ciudad de Santa. Terrible. Y como ciudadano informado, ¿cómo ves estas elecciones? A este momento, a 12 días. Creo que han sido Oye, coge aire para dar la respuesta. han sido tensas, Ajá. turbias, complicadas, no solo llenas de falsas promesas, sino hasta me atrevería a decir que hasta falsas caras. Primero que todo, que el libre postulación se desvirtuó. Independientes, hay demasiada oveja, o sea, gente disfrazada de oveja. Lobo. Lobos disfrazados ok. de oveja, exactamente, con los colmillos afuera. Y creo que eso ha terminado de demonizar todo el proceso. Así que yo solamente les digo a la gente que sean lo más curioso posible, porque la curiosidad no es necesariamente algo malo, la curiosidad es una virtud. Utilícenla de aquí a los 12 días que nos queden, investiguen a sus candidatos. No todos los independientes son buenos. Y ¿Y los jóvenes? Ey, Y los jóvenes- Y no todos los que están en partido son malos tampoco. no todos... Y no Oh, todos oh. los jóvenes son buenos. Y no solo tampoco. los jóvenes, yo digo que no todas las caras nuevas, Epa. no sé si son buenos o no, no todas las caras nuevas, en mi pensamiento, un pensamiento muy personal, no toda cara nueva me parece que está preparada para ejercer los cargos que están buscando. Muy bien. Y eso lo veo, lo escucho aquí en este programa y en todos los otros programas que yo escucho, y me quedo escuchando, esta gente sabe a lo que se van a meter. Ellos saben quiénes van a ser sus colegas de trabajo. Y esa gente tiene que estar preparada para más de 4 cosas. No solo queremos gente transparente y responsable, necesitamos gente comprometida, preparada, Con carácter. con carácter para ejercer los puestos que están buscando. Listo. Carlos, futuro candidato, ya lo vi. No, jamás. No, mentira. Muchas gracias, Carlos. Como no, gracias. Sigue el viacrucis de los pacientes Gracias, que gracias. necesitan del cannabis medicinal, con una ley aprobada, pero que no se ha implementado. Vamos al cambio y regresamos en Cuarto Poder. Ay, Dios mío, faltan 11 días, 22 horas y 13 minutos para el 7 de la mañana del 5 de mayo. Ustedes saben que este conteo a mí me da como... Pero ya las ¿En serio? elecciones comenzaron, Flor. Sí, ya hoy comenzaron. A partir de hoy, Sí, pero yo digo, el falta... RR y el REVA, el Las registro presidenciales y la de de... electores Y las con el voto adelantadas. en el exterior y registro de electores con el voto Usted adelantado. comenzó hoy a elegir a su Así es. diputado al Parlacén. Exacto. No se olvide de eso. Y a su presidente de la República. Mire el orden que se lo ponemos. Está correcto. escogiendo a su diputado y al Oye, presidente. la inquietud que ha surgido con la gente votante Ah. es qué pasa si votan, por ejemplo, estos del RR y el Ajá. REVE por José Raúl Molino, y de aquí al 5 de mayo la Corte lo inhabilita. ¿Cómo quedan esos votos? Es que allí es donde de verdad la puerca tuerce el rabo. El país no merece es que no hay esto que estamos manera. atravesando. El país no lo merece Pero, y la propia campaña pero está Flor ha adelantando señalado con tampoco la claridad, merece. reiteradamente, quiénes son los responsables. Y los responsables son RM, el Tribunal Electoral, que no levantó fuera tiempo alegando un principio de especialidad inexistente, y José Raúl Muñoz, que se ha prestado Sí, para esto también. ahora bien, Ellos están, sí. estamos donde estamos por ellos. Esos polvos nos trajeron esos lodos, pero el lodo lo tenemos en este momento y la responsabilidad de ese lodo Es la Corte. es la Corte. Así que lamentarnos por lo que pasó, por lo que no hicieron, por lo que... No, no es a lamentarnos, sabiendas- es poner los puntos Ya sobre eso es las historia, IES. no, eso es verdad. Pero lo que vivimos en este momento y lo que vive la campaña de José Raúl en este momento es la Corte Suprema la que tiene que tomar la batuta, así como lo hizo con el tema minero y decirle al país, esto es lo que va a pasar para que no se esté en esa zozobra. En esa incertidumbre. Debería Bueno, ser así. Aquí tenemos ahora a Luani Gaitán. Ella es presidenta de la Juventud del Partido Panameñista. Oiga, las presidentas de la Juventud del Partido Panameñista, con el correr del tiempo, terminan en otras toldas, ¿no? Perdón. No, la anterior terminó ahora postulada por el Molirena. PRD. Bueno, Molirena. Molirena, la misma cosa. Como candidata a suplente de su mamá, además. O sea, vicios que se han criticado. ¿Cómo da vueltas la vida? Todos juntos. Así es. Todos los vicios juntos en una misma persona. No, esperamos, no vamos a saltar de tolda. No creo que eso pase todavía. ¿Y cómo te sientes con la idea de lo que estábamos hablando hace un momento, de que la elección del presidente, o sea, el que vota por Rómulo Rux, que es el candidato que tú apoyas, está votando para que Juan Carlos Varela llegue al Parlacén? Bueno, precisamente en el partido se hicieron unas elecciones internas de convencionales, donde las autoridades que son los convencionales, que eran alrededor de 1.500, decidieron que Juan Carlos Varela fuera candidato al Parlacén. Así que fue una decisión democrática dentro del partido que eligieron los convencionales. No, pero ¿cómo te sientes con la idea
de que llegue Juan Carlos Varela al Parlacén? Mira, definitivamente yo sí creo que el Parlacén debería variar sus funciones. Deberíamos ver la utilidad de Panamá dentro del Parlacén. Y bueno, al final es el panameño que decide por quién votar. Si tú me preguntas a mí, ahí sí te diría que sería una decisión democrática de cada quien y que el panameño decida pues si desea votar dentro del Parlacén por... El Parlacén Pero no lo va a triste- cambiar sus pero lo funciones. triste- pero lo Nosotros- triste- eso es como Sí. es. Ajá. Sí, Nosotros decidimos si estamos o no estamos. lo que sí podemos cambiar nosotros Es como elegimos. es cómo elegimos y que respetemos lo que dice el tratado, porque el tratado dice que se tienen que elegir de la misma manera en que se eligen los diputados nacionales. Es correcto. Y así no Y se aquí eligen así. no se ha hecho de esa manera. Entonces, cuando no se eligió democráticamente que Sí, vaya a las urnas a nivel nacional. Así Bueno, es. sí, definitivamente. Eso sí sería democracia. Eso sí es cierto. Si vamos a trabajar de esa manera, que se haga a nivel de las urnas, a nivel nacional, que todo el mundo vote, no solamente los inscritos dentro de un partido político. Y la sensación que hay, Loanis, y yo te pregunto si tú tienes la misma, es que el Parlacén, así como lo bautizó el tristemente célebre expresidente, se ha convertido en una cueva de ladrones que buscan refugio en el Parlacén, no por inmunidad, porque no hay tal inmunidad, pero sí hay un fuero especial. Claro. ¿No? Es decir, las personas que están siendo procesadas actualmente por el órgano judicial, por los juzgados liquidadores de causas penales, pasarán a ser juzgados entonces por la Corte Suprema de Justicia en caso de que resulten elegidos en el Parlacén. Entonces, esa es la sensación que ya la gente- ofrece cuando uno ve a personas postulándose al Parlacén, no porque quieran hacer un aporte. No. Y ya ellos se saben la receta, ¿no? De que, bueno, me quedo en la justicia especial y estiro hasta donde da la liga. Cuando está a punto de romperse, renuncio para ir a la ordinaria. Entonces, Y así por favor, juegan por años. Así juegan con la justicia y después hablan mismo de que quería hacer persecución. Zulay Rodríguez ahora. Triste y lamentablemente. Exactamente. Esa es una de las reformas que debería hacerse, por cierto, que no haya ese tipo de fueros especiales y que todo el mundo sea investigado por el Ministerio Exactamente. Público Y que al y final- juzgado por la justicia Que al final ordinaria. se cumpla la igualdad ante la ley. Claro, la igualdad de la ley. Que Eso todos es, hayamos porque eso es un fuero. Exactamente. Y es un fuero y la Constitución dice que no habrá fuero. Habrá fuero de privilegio. privilegio. Entonces, Y tú estás corriendo como representante en Burunga. Ajá. Y allá es preferible venderte como parte de una alianza, como parte de un partido o como persona. Bueno, yo me he vendido como persona. Todo el mundo sabe que soy panameñista, eso es algo que no se puede ocultar y que estoy dentro de la Alianza Panameñismo Cambio Democrático, pero yo sí creo que a diferencia de muchas otras elecciones, esta sí va a ser una elección de persona. Las personas te dicen muchas veces, bueno, voto por ti, pero no apoyo al candidato a alcalde, no apoyo al candidato al diputado. Pero ¿por qué no apoyo al corren como candidato a independientes? Al final los No, candidatos que ayúdame a hacen entender, eso es como No, pero, coger lo mejor de los dos mundos. Sí, no, y ayúdame a entender, ¿el candidato se convierte en un lastre? ¿El partido se convierte en un lastre? ¿La alianza se convierte en un lastre? No necesariamente. Bueno, por lo menos en mi corregimiento, en el corregimiento de Burunga, tenemos buena aceptación como ambas. Pero cuando tú le preguntas a las personas, por ponerte un ejemplo, ¿votarías en plancha por el partido panameñista o votarías en plancha por Cambio Democrático o por cualquier otro partido? Existe como una mezcla de que, bueno, votaría por tal presidente, votaría por tal alcalde, votaría por tal diputado. Entonces, cuando tú vas a ver, no es solamente por la aceptación que tiene uno como persona, yo soy panameñista y eso no, pero al final del día las mismas personas deciden como que voy a votar por diferentes partidos en diferentes cargos. Y es un tema que he escuchado bastante. sí, no, en esta ocasión todos vaticinan que el voto cruzado va a ser la tónica, ¿no? Así es. Voto tutti frutti. Voto sí, voto cruzado. Y es una- Porque hay una oferta Yo prefiero el electoral voto amplia. cruzado que el voto plancha. Bueno, por ahora los independientes porque- están pidiendo voto plancha. Porque es que el voto, También está mal para Flor, mí, en mi porque concepto. el voto plancha es como como la lista del Parlacén. Igual. Va casada. Voto casado. Ahí, entonces ahí no estás haciendo una elección como tal, porque puede ser que haya una persona excelente, pero puede ser que haya un crápula en la misma lista. Entonces, O muchas personas de partidos. Y ahí se desfigura el concepto de elección. Oye, allá en Burunga, estoy tratando de hacer memoria, allá en Burunga fue donde una diputada se fue a bañar en una quebrada. Fue en Cerro Silvestre. Fue en Cerro Silvestre. Bueno, ahí cerquita, pero la realidad no dista mucho, me imagino. No dicta mucho. Burunga es un corregimiento con una escasez de agua enorme. Hoy tú vas al corregimiento de Burunga, sectores como la 13 de febrero, la Alameda, las personas de verdad se bañan en el río. Es más, tenemos pozos de agua para poder agarrar agua porque no hay agua. Hombre, Increíble. y lo triste es que allá nos tocó hacer un especial una vez. Hay cualquier cantidad de tanques que nunca se han usado. Así es. Yo me encontré uno de la época de don Guillermo Endara que Yo me acuerdo tu ¿Sí? indignación con Oye, este caso. por favor, todavía. ahí en medio del monte. No, en un lugar de que la cascada existen 2 tanques que un día, bueno, caminando y haciendo el recorrido me di cuenta, nunca los había visto. Tanques que nunca se utilizaron, ni sabían que existían. Y ahí están, años ahí, décadas.
porque no lo utilizan. Aparte de eso está el tanque de la 2000 que se gastaron millones de dólares en un tanque que hoy no lo utilizan. Y así sucesivamente, hay como 10 tanques de eso en la misma situación. Es y los increíble. problemas van avanzando y cada vez... Eso es increíble porque si a mí me dijeran que en una población cercana o vecina al desierto del Sarigua hay escasez de agua, bueno, hay motivo. Pero en Burunga, que queda en la cuenca del canal, donde llueve 9, que a veces 10 meses al año. Pero No, es que hombre. también es un tema de distribución. En Burunga Sí. nunca se ha cambiado la cañería desde que los gringos estaban ahí. O sea, tenemos 42.000 habitantes y vivimos con la cañería desde 1900, nunca. Entonces, como que no se ha hecho el trabajo necesario. Aparte que el crecimiento desmedido en Burunga es un tema bien fuerte. No, en todo Panamá Oeste. No tenemos Sí. no tenemos un plan de ordenamiento territorial, no tenemos un plan de distribución, no tenemos máquina de bombeo. Entonces, cuando tú vas al problema, el problema no es solo el crecimiento, no es solo la falta de agua, sino también la falta de organización y de voluntad. ¿Qué va usted a cambiar? ¿Qué le propone a la gente de Burunga para cambiar esa parte Bueno, de esa realidad? En el tema de, por lo menos del agua, lo primero que hay que hacer es trabajar organizados. Nosotros no podemos, un ciego no ve a otro ciego. Primero hay que saber qué es lo que está pasando. Nosotros lo que planeamos es hacer censo de distribución a nivel de los diferentes sectores. Burunga tiene alrededor de 86 sectores. Cada sector tiene problemas diferentes. Entonces, de esa manera, cuando ya tú entiendes el problema, sabes por qué en el sector de la Alameda no llega el agua, por qué en el sector de la 11 de octubre antes llegaba el agua y ahora no, por qué la 25 tiene 1 año y 6 meses sin agua y está al inicio de Burunga. Cuando tú entiendes eso, entonces te puedes sentar con Y el hay un fenómeno que también sería interesante entender. ¿Por qué cuando llega Jermaine Cumberbatch llega el agua? ¿Te has dado cuenta de eso? No, si Jermaine Porque en va a mi este país casa. solo se solucionan las cosas Sí. cuando los medios están encima. Esa es la No, y taquilla abren- del y agua. abren- y abren La llave y taquilla dejan del agua, agua. después Y después que cuando se va, lo se va al cierran. agua. No, lo Total. cierran, de verdad. No, y es así. Sí, Es un impresionante. hecho. Es así. Sí. Él fue, por lo menos, a la escuela del 11 de octubre que se está cayendo en ruina y al día siguiente llegaron todo lo del Ministerio de Educación. Hubo reunión con la ministra. Después de ahí se fueron y bueno, estamos esperando a ver qué dice la ministra. Increíble. Y Jermaine es bien aceptado en Burunga precisamente porque visibiliza los problemas reales que tiene la comunidad. Pero problemas que se visibilizan, se resuelven cuando está la visibilización. Y después se van. Y se van. Hay que y, cerrar la calle. y esos son los problemas que hay que resolver eligiendo bien. Lo que pasa es que eligiendo nosotros bien, no- tratando de elegir bien por lo menos. Lo Porque- que no podemos dar soluciones temporales a problemas permanentes, por lo menos como el tema del agua, el tema de la educación, el tema de espacios públicos, el tema de las calles. Yo lo que creo es que nos dicen paliativos, tiran algo, arreglan algo y ya la gente tiene que estar feliz con eso y al final no trae un problema más grande, un problema mucho más grande. O pasa como el de hoy, ¿no? Que estaba reportando, ¿no? Tiene un mes ahí que comenzaron a hacer el trabajo, lo abandonaron, llegó la alcaldía, comenzó a hacerlo y ahora que comenzaron las lluvias, se convierte en un lodazal, un trabajo que podían hacerlo en un par de días. Así es. Comienzas pero no lo terminas. Y es la misma administración. Uno de pronto lo entendería porque la práctica es, salió un gobierno, el que viene, bueno, comienza como si se fundara la república, que no debería ser Práctica así. nefasta. Pero es la misma alcaldía, es el mismo trabajo y que pase un mes y que no lo toquen. Eso no tiene el menor sentido. Y cuando tú vas a ver, reciben 23 millones, una junta comunal que debe a la Caja de Seguro Social $131,000, medio millón de dólares gastado en todavía no sabemos qué, y no ves nada, no ves nada, no Oye, ves Oye, Eso de otro- verdad eso- la descentralización paralela no les dejó nada. La formal y la paralela. No te lo puedo decir, pero no lo he visto. En práctica, en la práctica, en lo tangible. Ahora no lo he que, visto. ahora que Luanis menciona eso es un delito. O sea, la retención indebida de cuotas está tipificada en Por el Código supuesto. Penal. Si usted le retiene la cuota al empleado de la Junta Comunal y no le paga el aporte al seguro, está cometiendo el delito. Y en ese delito han caído alcaldes. ¿Sí? Aquí cerquita. Hasta el Seguro Social. Sí, bueno, precisamente. No, y entonces ese es un problema también más adelante, porque los trabajadores de la Junta Comunal no tienen cómo atenderse, no tienen acceso a una jubilación, no tienen acceso a la Caja de Seguro Social. Si salen embarazadas, no tienen acceso a las prestaciones que requiere. Y es un problema serio. $131,000 debemos. Wow, increíble, increíble. ¿Y cuál es la excusa que se da? Bueno, no han salido a decir nada. El diario La Prensa tiró la investigación y ellos se han quedado callados. Bueno, al final lo que sí es cierto es que el funcionario pagó su cuota. Lo que no tiene es... Pues La retribución. se la Retribución, retienen, pero pagó. Se la Yo te- retienen yo en te- su quincena. Sí, Yo te aseguro que una es lo más seguro. microempresa hace eso y al día siguiente tienes a la Caja de Seguro Social. Por supuesto, y a las fiscalías anticorrupción, que son las que ven el tema de retención indebida de cuotas. Total. Pero en Entonces, fin. Y al final del día es lo que hablábamos al inicio, es igualdad para todos. O sea, debería ser igual para todos, indistintamente del cargo o la posición que ocupen. bueno, muy bien. Luanis Gaitán, presidenta de la Juventud del Partido Panameñista, candidata a representante de Burunga. Así es, así es. Burunga en el área de Panamá Oeste. Panamá Oeste. Arraiján. Arraiján.
¿Es el circuito 13 qué? 13-1. 13-1. La nomenclatura nueva yo todavía no me la... Está difícil todavía. Sí, todavía no me la manejo muy se van bien. a beneficiar de la construcción de la línea 3 del metro, eventualmente cuando termine. Pero Esperamos que termine pronto, porque no tiene todas las tendrán que calles esperar a que esté listo el túnel debajo del, Ay, del Dios. canal de Panamá, quién sabe en qué año. Y ahorita mismo no tienen todas las calles dañadas. Todas, ¿Verdad? sí, todas las entradas, todo el acceso. Burunga se forma un tranque. Hoy para salir de ahí tuve que salir a las 4 de la mañana. Wow. Porque el tranque para salir es de 1 hora. Eso es como la ampliación de la Interamericana. Tienes la ampliación ahora, puedes llegar al puente, pero el puente no está porque el gobierno la retrasó. Te dice que te ahorraste, pero ¿sabes qué? Hay detalles del puente original que a mí me llamaban la atención. Tenías un restaurante mirador y tenías un mirador turístico. Entonces tú los eliminas y dices, no, yo ahorré, pero es que eliminaste lo que hacía. ¿Tú te imaginas que Panamá tiene muy pocos itinerarios de visita turística, que esos fueran 2 puntos atractivos? ¡Wow! Pero lo eliminaste y dice, no me salió más barato. Que a propósito no te está saliendo, nada más barato. Yo creo que tú sacaste algo de eso también. Sí, sí. Ahí me tocó también en mi momento hacer un especial sobre ese tema y de verdad, qué manera de jugar con las cifras, pero principalmente, qué manera de jugar con la el inteligencia dolor ciudadana. Con la necesidad. y con la necesidad de la gente del oeste, que ahora Así tendrá es. una ampliación, pero no tiene puente, porque es que a mí no me gustó lo que dejó el anterior y yo lo cambio. Me tropecé con una pandemia y entonces 3 años después te digo que tú no lo tienes listo para el 2024 Y como que nos debía va a ser, costar más. sino para el 2028 y que nos va a costar más, pero te digo que te va a costar menos. Que la Hombre, pandemia ¿no? tiene la culpa de todo. de todo. Sí, no, la pandemia es el Sí, sí, no, la punching pandemia. back de esta administración. Ayer cuando estaba reunido el Consejo de Gabinete me acordé de la gente de allá del huracán ETA e IOTA, los damnificados. Ah, y- Allá en y- Tierra Alta todavía no tienen Y casa. de la Rosa de la Esperanza. Bueno, la rosa que se marchita precisamente. No tienen casa todavía, esa es la realidad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Loanis. Gracias a ustedes, gracias, Hugo Enrique. A la orden. Bienvenido aquí siempre. Gracias. Bienvenido mañana a Nuevo York. También. Mañana y pasado, Y creo. pasado, así es. Usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana. Bendiciones.